Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 4 del curso de Derecho Procesal Civil 2. Hoy venimos a tocar el tema de autorización para disponer derechos de incapaces. A continuación, daré una breve introducción sobre los derechos de los incapaces, así como un concepto y explicaré su naturaleza. Los incapaces son personas que por razón de edad o cualquier impedimento físico o mental se encuentran imposibilitados de valerse por sí mismos. Ellos están numerados en los artículos 43 y 44 del Código Civil. En cuanto al cuidado y protección de la persona y bienes de los hijos menores, corre a cargo de los padres. Se llama patria potestad. Si esta misión es ejercida por los familiares y extraños, en caso de que los menores hayan perdido a sus padres o estos se encuentren impedidos, se denomina tutela. La curatela, en cambio, es el cuidado y protección de la persona y bienes de la persona incapaz mayor de edad, a quienes se les ha sometido previamente a interdicción. También puede haber curatelas especiales destinadas única y exclusivamente a los bienes. El ejercicio de la patria potestad, tutela y curatela se desenvuelve normalmente para todas aquellas actividades que suponen mera administración de los bienes de los incapaces. Así, por ejemplo, los legítimos representantes podrán arrendarlos, recaudar sus rentas, pagar sus impuestos, hacer reparaciones ordinarias, etc. Este proceso se tramita como proceso no contencioso las solicitudes de los representantes de incapaces que, por disposición legal, requieran de autorización judicial para celebrar o realizar determinados actos respecto de los bienes o de los derechos de los representados. La solicitud debe estar anexada cuando corresponda del documento que contiene el acto para el cual se solicita la autorización. Naturaleza. La mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también conocida como la capacidad de actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar de forma personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen esta capacidad. Carecen de esta en gran medida los niños, los incapaces, los que se hallan sujetos a la autoridad parental o en su defecto a la tutela o representación, pero todos son sujetos de derecho, titulares de derechos inalienables e inherentes de la persona humana. Clases. Incapacidad de hecho. Impide a determinadas personas ejercer por sí mismas sus desarrollos y contraer obligaciones. Incapacidad de derecho. La ley prohíbe a determinadas personas a realizar ciertos actos en razón de incompatibilidad de orden moral o jurídico. La incapacidad de hecho puede ser absoluta. Son las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes y los sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. Los dos últimos deben haber sido declarados incapaces por el juez. La incapacidad de derecho es siempre relativa. Son los menores adultos entre 14 y 21 años. Tipos de incapacidad. Incapacidad de ejercicio. La ley priva a las personas físicas de la facultad de obrar por sí mismas declarándolos incapaces. Son los que andan en silla de ruedas, fundamentándose en la falta de insuficiencia de su desarrollo mental o la imposibilidad de poder manifestar su voluntad. Incapacidad de goce. Es aquella que impide ser titular de uno o más derechos determinados. Absoluta. Las personas que, por causa física o naturales, carecen de voluntad o no pueden expresarla debidamente, sus actos son nulos, no procede ningún tipo de obligación. Son absolutamente incapaces
los dementes, los impúberes, entre otros. Relativa de hecho. La incapacidad de hecho relativa implica que aquellos que quienes alcanzan pueden realizar por sí mismos algunos actos jurídicos. Ejercimiento de los derechos del incapacitado. La tutela. Es el cargo de representación que protege y guarda a los incapaces. Las personas que se encuentran sujetas a la tutela son los incapacitados cuando la sentencia lo haya establecido, los sujetos a la patria potestad prorrogada y los menores que se hallen en situación de desamparo. Las personas que pueden ser tutor son cónyuges que vivan con el incapaz, los padres y personas designadas por el incapaz, también las personas idóneas que estime el juez y las personas jurídicas sin fines lucrativos. Respecto al contenido de la tutela se puede destacar 3 aspectos. En lo personal, el tutor se encarga de velar por el tutelado, es decir, educar, alimentar, etc. En la representación, el tutor se encarga de representar al tutelado y en la administración, el tutor se encarga de administrar el patrimonio del tutelado con la debida diligencia que corresponde. La extinción de la tutela se da cuando el menor alcanza la mayoría de edad, cuando el tutelado haya fallecido o cuando se dé la adopción del tutelado. En la curatela se dice que es un cargo de asistencia que protege y guarda a los emancipados cuyos padres están muertos o impedidos. El curador interviene en actos en los que no pueda realizar el tutelado. Si estos se realizaran unilateralmente, serán actos anulables. Bueno, voy a explicar los antecedentes. A lo largo del tiempo, las personas con discapacidad han recibido un trato diferenciado por parte de nuestra sociedad, donde se fundamenta que esto va de acuerdo a su condición física o psíquica, dependiendo de los casos que puedan existir, ¿no? La preconcepción habla acerca de que una persona con discapacidad no puede realizar lo mismo que las otras personas, ¿no? Ya que en la legislación peruana los artículos que lo amparan son el artículo 43 y 44 del Código Civil de 1984. Previa a esta modificación fue causada por el decreto legislativo 1384, donde precisaban de que estas personas no podían hacer uso de su voluntad propia y necesitaban la ayuda de un poder de un tercero, ¿no? Ya que en las últimas décadas esto ya no se ha venido dando y esta situación ha sido cambiada progresivamente. El concepto de incapacidad quiere decir que existen 2 tipos, incapacidad absoluta y relativa. La incapacidad absoluta existía en que los menores de 16 años atrás no tenían la capacidad de poder discernir, ¿no? O si tuvieran diferentes deficiencias físicas y mentales, eran también consideradas como incapaces absolutos. De esta manera se establecía que también los sordomudos eran incapaces porque no podían expresar su voluntad, ¿no? También existía que la forma que era impedida de ejercer su capacidad de ejercicio de goce, se les podía reconocer la capacidad de goce. Para entender esto, deberíamos saber que la capacidad jurídica se encuentra relacionada con la personalidad jurídica, que es según el reconocimiento del ser humano, ya que se subdivide en la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, que este se refiere a la actitud que pueden ser tomadas las acciones para poder asumir las obligaciones, y la segunda, el poder de ejercerlos a ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, en el artículo 44 del Código Civil son relativamente capaces los mayores de 16 años y menores de 18. Donde también se reconocen los retardos mentales, a los que adolecen de deterioro mental, ya sea que sean toxicómanos, alcohólicos, y que estos sufren una pena, ¿no?, que lleva la intercesión civil, que de esta manera es la incapacidad relativa que se sostiene bajo a la idea que se tiene de estas personas que sufren de incapacidad natural. Ahora pasaremos a explicar la parte procesal. Procedencia: se tramitan como proceso no contencioso las solicitudes de los representantes de incapaces que por disposición legal requieran de autorización judicial para celebrar o realizar determinados actos respecto de bienes o derechos de sus representados. En cuanto a la competencia, se desprende de los artículos
23 y 750 de nuestro Código Procesal Civil. Tenemos que tener en cuenta los artículos 161 y 162 del Código de Niños y Adolescentes, que nos dice que corresponde al juez especializado, juez de familia, resolver el proceso no contencioso de licencia para enajenar u obligar los bienes del niño adolescente. También tomar en cuenta las disposiciones del proceso único establecido en el capítulo 2 del Código Procesal Civil. En cuanto a la demanda, la solicitud debe confeccionarse conforme a los requisitos establecidos en el artículo 424 y 130 y 425 del Código Procesal Civil. En cuanto a la intervención del Ministerio Público, solo será en los casos que no haya consejo de familia constituido con anterioridad, lo dice el artículo 787 del Código Procesal Civil. En cuanto a los medios probatorios, puede hacerse uso de la declaración de testigos, en cuyo caso se ofrecerán no menos de 3 ni más de 5 testigos mayores de 25 años. Recordemos que debe especificar el hecho controvertido del cual debe declarar el propuesto, según el artículo 223 del Código Procesal Civil. A esto también deberá acompañarse el pliego de preguntas en un sobre cerrado, conteniendo no más de 20 preguntas. En cuanto a la admisión de la solicitud, si el juez admite la solicitud, señalará el día y la hora para la audiencia de actuación y declaración judicial. En cuanto a la audiencia, aquí se actúan los medios probatorios y el juez dictará resolución que pone término al proceso. En cuanto a la formalización de la autorización, se deberá realizar de conformidad a lo que establece el artículo 798 de nuestro Código Procesal Civil. Y por último, la sentencia. Concedida la autorización, el juez firmará y sellará cada una de las hojas de la minuta cuyo proyecto se presentó con la demanda. El juez está obligado a revisarlo y corregirlo si existen cláusulas en el contrato que no están de acuerdo con la ley o con el fin perseguido.